La hija de Michael Landon finalmente confirma lo que siempre pensamos. La impresionante presencia del icónico actor Michael Landon, con su rostro apuesto y su melena ondulada, cautivaba al público sin esfuerzo. Su confianza era palpable, evidente en su desenvoltura frente a la cámara, a menudo mostrando su torso sin dudarlo. Sin embargo, bajo esta fachada de aplomo, yace una vida velada en tragedia, conocida solamente por sus seres más cercanos. Hoy, 33 años después de su fallecimiento, su hija revela los eventos dolorosos que moldearon su existencia. Comencemos a través de las palabras de su hija. La vida de Michael Landon estuvo marcada por numerosas dificultades. Comenzando con su tumultuosa infancia, al crecer enfrentó un acoso implacable de sus compañeros debido a su herencia mixta, siendo medio judío. Esta constante avalancha de crueldad dejó un impacto duradero, convirtiéndolo en un niño delgado y enojado. Sin embargo, los desafíos no terminaron ahí. Su vida familiar también estuvo llena de dificultades. Según relatos de Entertainment Weekly y del libro de su hija, Cheryl Landon Wilson, y Promised My Dad, Landon soportó un abuso emocional significativo por parte de su madre. Ella no solo lo atacaba a él, sino que también dirigía su agresión hacia su padre. Wilson describió vívidamente el agotador ambiente dentro de su hogar, donde el comportamiento intimidante de su abuela era constante y despiadado. El padre de Landon, aunque tal vez inicialmente incapaz de contrarrestar el comportamiento de su esposa, eventualmente se cansó bajo el peso de tanta toxicidad. En respuesta a la abrumadora negatividad que lo rodeaba, encontró consuelo en la soledad, retirándose a su propio mundo en busca de refugio de las duras realidades de su crianza. Dentro de los límites de su imaginación, comenzó a construir una visión de sí mismo independiente de las circunstancias dolorosas que enfrentaba a diario. Este retiro a su mundo interior sirvió como mecanismo de afrontamiento, permitiéndole soportar las pruebas de su juventud. A medida que maduraba, las aspiraciones de Landon lo llevaron a buscar una carrera en la industria del entretenimiento. Sin embargo, sus ambiciones se vieron frustradas cuando su padre intentó conseguirle un trabajo en Los Ángeles a través de sus contactos en RKO Radio Pictures. Este incidente, relatado por la revista People, fue un revés humillante tanto para el padre como para el hijo. Denegado el acceso a la propiedad por un guardia de seguridad inflexible, fue un crudo recordatorio de las limitaciones impuestas sobre ellos. Decidido a forjar su propio camino y liberarse de las ataduras de la deuda, Landon tomó una decisión crucial. Resolvió trazar su propio rumbo de manera independiente, negándose a depender de favores o conexiones para su éxito. Esta determinación de labrar su destino según sus propios términos se convirtió en un principio rector en su vida. A pesar de no tener la intención inicial de dedicarse profesionalmente a la actuación, las circunstancias conspiraron para llevarlo por ese camino. Según lo relatado en el libro de Cheryl Landon Wilson, y Promised My Dad, la incursión de Landon en la actuación comenzó inesperadamente mientras trabajaba en una fábrica de cintas. Fue allí, en medio de la monotonía de la vida en la fábrica, donde un colega se acercó a él buscando ayuda con una audición para Warner Bros. Aunque la actuación no formaba parte de su plan original, Landon aceptó ayudar, encontrándose inesperadamente cautivado por el proceso creativo. Sin embargo, las realidades de la vida aún se cernían sobre él, y Landon necesitaba encontrar una forma de sostenerse mientras exploraba esta nueva pasión. Con un golpe de pensamiento estratégico, consiguió un trabajo en una gasolinera convenientemente ubicada cerca de los estudios de Warner Bros. Este movimiento no era simplemente sobre estabilidad financiera, era un paso calculado hacia sumergirse en el mundo de Hollywood, esperando que la proximidad al estudio ofreciera oportunidades de networking y exposición. La fortuna favoreció a Landon cuando un ejecutivo lo notó durante sus turnos en la gasolinera, reconociendo su potencial e instándolo a seguir una formación formal en actuación. Impulsado por este impulso, Landon emprendió un viaje de autosuperación, inscribiéndose en clases de actuación para perfeccionar su oficio. A pesar de las demandas de sus estudios, continuó navegando por los desafíos para llegar a fin de mes,
asumiendo diversos trabajos esporádicos para mantenerse a sí mismo. En un gesto simbólico de reinvención, London optó por adoptar una nueva identidad, desechando su yo anterior y abrazando la persona de Michael London. La elección del nombre, sacado de una guía telefónica mundana, llevaba consigo un sentido de liberación y posibilidad, señalando su disposición para abrazar las oportunidades que se avecinaban. Sin embargo, el ascenso de Landon en el mundo de la actuación distaba mucho de ser meteórico. Sin dejarse desanimar por contratiempos y rechazos, perseveró con una determinación inquebrantable, haciendo audiciones incansablemente y aceptando papeles menores como escalones hacia su objetivo final. Cada audición, cada pequeño papel, era un testimonio de su resistencia y compromiso inquebrantable con su oficio. No fue hasta mediados de la década de 1950 que Landon comenzó a saborear los frutos de su trabajo, asegurando su primer gran avance en el competitivo mundo de Hollywood como miembro original del elenco de Bonanza. Michael Landon dejó una marca indeleble en la historia de la televisión con su interpretación de Little Joe Cartwright, junto a su coprotagonista Dan Blocker, quien interpretó a su hermano Oz. Landon ayudó a definir la dinámica de la amada serie del oeste. Sin embargo, la tragedia golpeó durante la filmación de la 10ª temporada del programa. Según lo mencionado en The Show Must Go On de Douglas Snow, tras la conclusión de la filmación, Dan Blocker se sometió a una cirugía de rutina para extirpar la vesícula biliar, sin saber de las graves complicaciones que seguirían. Se formó un coágulo de sangre durante el procedimiento que eventualmente viajó a su pulmón, provocando que el corazón de Blocker se detuviera antes de que los cirujanos pudieran intervenir. La pérdida repentina y devastadora de Blocker a la temprana edad de 43 años ensombreció al elenco y al equipo de Bonanza. A pesar del profundo dolor que impregnaba el set, Michael Landon se esforzó por mantener un sentido de alegría en medio de la atmósfera sombría. El actor invitado Ken Howard recordó la notable capacidad de Landon para infundir humor en los momentos más oscuros, proporcionando un alivio muy necesario para sus colegas afligidos. Sin embargo, detrás de la fachada de la risa, Landon luchaba con el peso de sus emociones, un sentimiento que se reflejaba en un emotivo discurso que pronunció ante el elenco y el equipo cuando se reanudó la producción. La pérdida de Dan Blocker resonó a lo largo del resto de la carrera de Bonanza, con la serie durando solo una temporada más antes de concluir. Sin embargo, la tragedia volvería a visitar a Landon una década después de la conclusión de Highway to Heaven. Su querido amigo y compañero de reparto, Victor French, sucumbió al cáncer de pulmón, un diagnóstico que apenas se había realizado 3 meses antes, según informó la AP. Si bien la causa médica de la muerte de French estaba clara, Landon atribuyó la tragedia final a la batalla de French contra la adicción al alcohol, una lucha narrada por su compañera de reparto, Karen Grassley, en sus memorias. El año 1959 marcó un punto de inflexión significativo en la vida de Michael Landon, ya que encontró una pérdida devastadora que moldearía su visión del mundo y afectaría profundamente su paisaje emocional. En medio de su creciente carrera como actor, la tragedia golpeó con el repentino e inesperado fallecimiento de su padre, enviando ondas de choque a través de su mundo. La rutina diaria del ritual de su padre, marcado por una visita casual a un teatro y un sabor de la sopa del día, fue abruptamente destrozada por el inicio de un infarto de miocardio, según lo narrado por Cheryl Landon Wilson en su conmovedora narrativa en Prometí a mi papá. La noticia del fallecimiento repentino de su padre resonó en el ser de Landon, dejándolo tambaleándose de dolor e incredulidad. Después del fallecimiento de su padre, Landon luchó con la dura realidad de la mortalidad, enfrentando el miedo de que él también podría encontrarse con un final prematuro debido a un destino similar. Sin embargo, fiel a su espíritu resiliente, Landon buscó consuelo en el humor, un mecanismo de afrontamiento que se convertiría en característico de su estilo. Transformando su turbulencia interna en una rutina cómica, imitaba humorísticamente los síntomas de un ataque al corazón, aunque con un tinte de tristeza subyacente. Debajo del velo de ligereza, yacía un profundo sentido de responsabilidad y deber. Landon se encargó de asegurarse de que su padre recibiera un adiós digno,
asumiendo la carga financiera de los costos del funeral. Además, se comprometió a salvaguardar el bienestar de su madre y su hermana, reconociendo la importancia de proveer para su familia en medio de su dolor compartido. La pérdida de su padre resonó profundamente en el ser de Landon, dejándolo luchando con un torbellino de emociones mientras intentaba navegar por las demandas de su creciente carrera. Volver al set de The Legend of Tom Dooley resultó ser una tarea desalentadora, ya que el dolor pesaba sobre sus hombros, proyectando una sombra sobre su habitual vitalidad y entusiasmo. A pesar de su representación como un hombre de familia devoto en la pantalla, especialmente en la icónica serie La Casa de la Pradera, la vida personal de Landon distaba mucho de ser perfecta. Caracterizada por los desafíos y complejidades inherentes a navegar relaciones, la disolución de su primer matrimonio, como describe acertadamente Pamela Alden en la revista People, podría atribuirse a la ingenuidad de la juventud. Sin embargo, fue su segundo matrimonio el que atrajo considerable atención y especulación, con rumores que circulaban sobre su relación con una mujer más joven. Sin embargo, Landon refutó vehementemente estas afirmaciones, afirmando que la decisión de terminar su matrimonio fue impulsada por diferencias irreconciliables en lugar de infidelidad. Reflexionando sobre el fin de su segundo matrimonio, Landon articuló su profunda convicción de que la disolución de una relación a largo plazo requería más que simplemente atracción física hacia una pareja más joven. En cambio, enfatizó los profundos abismos emocionales y psicológicos que habían surgido, llevando finalmente al desenlace del vínculo matrimonial. En medio de la agitación personal, Landon encontró consuelo y compañía en Cindy Clerico, una maquilladora cuyo camino se cruzó con el suyo. Su conexión floreció en una asociación profunda marcada por el entendimiento mutuo y aspiraciones compartidas, de armonía doméstica. La relación de Michael Landon con sus hijos fue un pilar central de su vida, caracterizada por el amor, la devoción y el apoyo inquebrantable. Entre sus 9 hijos, su vínculo con Cheryl fue particularmente profundo, arraigado en un profundo sentido de conexión familiar y afecto mutuo. La relación de Cheryl con Landon comenzó cuando él se casó con su madre y la adoptó formalmente a la tierna edad de 6 años. Desde ese momento en adelante, Cheryl fue envuelta en un mundo de amor y cuidado, siendo apreciada como un miembro preciado de la familia. Reflexionando sobre su crianza, Cheryl recordaba con cariño el vínculo especial que compartía con su padre. Describiéndose a sí misma como tratada como una princesa en su presencia, su relación se caracterizaba por un profundo sentido de admiración mutua y respeto, con el apoyo inquebrantable de Landon sirviendo como una fuente de fuerza e inspiración para Cheryl a lo largo de su vida. Trágicamente, la vida de Cheryl estuvo a punto de truncarse en un aterrador accidente automovilístico que ocurrió en Tucson, Arizona, cuando tenía apenas 19 años. El accidente se cobró las vidas de 3 personas, dejando a Cheryl luchando por sobrevivir en medio de las secuelas de la colisión devastadora. Milagrosamente, emergió del naufragio, aunque su condición permanecía precaria mientras caía en un coma que duró 4 días agonizantes. Durante este periodo tumultuoso, la presencia inquebrantable de Michael Landon sirvió como un faro de esperanza y resiliencia. A pesar del sombrío pronóstico emitido por los profesionales médicos, Landon se negó a rendirse, animando a su amada hija a luchar por su vida con una determinación y resolución inquebrantables. En una entrevista conmovedora en The 700 Club en 1982, Landon relató la odisea, enfatizando su firme creencia en la capacidad de Cheryl para vencer las probabilidades en su contra. Cheryl misma atribuyó el apoyo inquebrantable y el estímulo de su padre como factores instrumentales en su eventual recuperación, recordando su presencia constante a su lado durante sus momentos más oscuros. La relación entre Melissa Gilbert y Michael Landon, forjada en el set de La Casa de la Pradera, se convirtió en un vínculo profundo que trascendió los límites de sus vidas profesionales. La admiración de Gilbert por Landon iba más allá de sus talentos como actor y director, abarcando su papel como mentor y figura paterna durante sus años formativos. Su conexión se profundizó después de la trágica pérdida del padre de Gilbert en 1976,
acercando a sus familias y fomentando un sentido de parentesco que trascendía los confines de la pantalla televisiva. Las vacaciones anuales en Hawái se convirtieron en una tradición preciada, brindando un respiro de las demandas de sus respectivas carreras y ofreciendo momentos de risas compartidas y camaradería. Sin embargo, la armonía idílica de su relación se vio destrozada cuando salieron a la luz revelaciones sobre la aventura de Landon con Cindy Clerico. Para Gilbert, la noticia fue un golpe devastador, quebrantando su percepción de Landon como mentor y figura paterna. El shock de Gilbert reflejó el de la propia familia de Landon, subrayando el profundo impacto de la aventura en quienes estaban más cerca de él. Públicamente, Gilbert luchó por conciliar la imagen de Landon como un ser humano con defectos, lidiando con la realización de que sus acciones contradecían los ideales que había defendido. La traición arrojó una sombra sobre su relación una vez cercana, lo que llevó a un periodo de distanciamiento marcado por interacciones educadas pero distantes. Según Mental Floss, las consecuencias de la aventura afectaron la relación de Gilbert con Landon, lo que provocó un cambio notable en su dinámica tanto dentro como fuera de la pantalla, a pesar de su historia compartida. La comunicación entre los dos disminuyó después de la conclusión de La Casa de la Pradera, con Gilbert manteniendo una distancia cautelosa de su excompañero de reparto. Su distanciamiento duró años, con Gilbert absteniéndose de hablar con Landon hasta 1990. Sin embargo, a pesar de la brecha que se había formado entre ellos, Gilbert no guardaba rencor hacia su padre en la pantalla. En años posteriores, recordó con cariño a Landon como un talento excepcional y un ser humano compasivo, reflexionando sobre su legado multifacético con calidez y aprecio. Para Gilbert, la complejidad de su relación con Landon sirvió como un testimonio de los matices de la conexión humana, destacando el profundo impacto que las personas pueden tener en las vidas de los demás, tanto en momentos de triunfo como en tiempos de lucha. La vida de Michael Landon dio un giro profundo cuando recibió un devastador diagnóstico de cáncer en abril de 1991, un momento que cambiaría para siempre la trayectoria de su existencia. A pesar de la gravedad de su condición, Landon enfrentó su enfermedad con fuerza y determinación, negándose a sucumbir al miedo o la desesperación. En una entrevista con la revista Life, según informó la Associated Press, Landon expresó su firme determinación de enfrentar su diagnóstico de frente, reconociendo la cruda realidad de que enfrentaba dos posibles resultados, la victoria o la derrota. A lo largo de su batalla contra el cáncer, Landon se mantuvo firme en su compromiso con su familia, canalizando sus energías en pasar tiempo de calidad con sus seres queridos mientras exploraba diversas opciones de tratamiento, incluida la quimioterapia y experimentales, a pesar de los formidables desafíos que planteaba su enfermedad. Landon se negó a perder la esperanza, prometiendo luchar con todas sus fuerzas. Central para la resiliencia de Landon frente a la adversidad fue su fe inquebrantable en Dios y el apoyo inquebrantable de su familia. Hablando con sinceridad sobre sus creencias, Landon expresó un profundo sentido de paz y aceptación, fundamentado en el conocimiento de que su destino finalmente descansaba en manos de un poder superior. No veo por qué debería temer a la muerte, y no lo hago, afirmó, subrayando su convicción de que su fe lo guiaría incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, en medio del tumulto de su enfermedad, Landon luchó con la dolorosa realización de que la falta de comunicación había llevado a la separación de sus hijos durante sus últimas semanas. Sherry Landon Wilson, en su reflexión conmovedora en I Promise My Dad, narró su profundo pesar por el malentendido que impidió que su padre pasara momentos preciosos con sus hijos. A pesar de las garantías de Cindy Clerico, la pareja de Landon, sobre los arreglos de visitas, la verdad surgió demasiado tarde, dejando a Wilson consumida por la angustia y el remordimiento. El fallecimiento de Michael Landon en julio de 1991, a la edad de 54 años, envió ondas de choque a través de la industria del entretenimiento y dejó a innumerables fanáticos desconsolados. Aunque Landon mismo puede que no haya albergado un temor a la muerte, su partida dejó un vacío irreemplazable en los corazones de aquellos que habían llegado a admirarlo y quererlo. Entre los que lamentaron su pérdida estaba el expresidente Ronald Reagan,
cuyo emotivo tributo subrayó el profundo impacto de la vida y el legado de Landon en la psique estadounidense. Su trágica batalla contra el cáncer tocó los corazones de todos los estadounidenses, al igual que su espíritu indomable, comentó Reagan, encapsulando el dolor colectivo sentido por una nación ante la pérdida de uno de sus personajes más queridos. La sombría ocasión del funeral de Landon estuvo marcada por la reunión de 500 asistentes en una ceremonia privada celebrada en un parque conmemorativo en Los Ángeles. Entre quienes rindieron homenaje estuvo Melissa Gilbert, cuyo sentido tributo capturó la esencia del carácter de Landon y el profundo impacto que tuvo en quienes lo rodeaban. Él era tan especial y tan fundamentalmente bueno, recordó Gilbert, reflexionando sobre la integridad inquebrantable de Landon y la firmeza de su carácter. Con él, siempre se sabía exactamente dónde se estaba parado, señaló. Un testimonio de la autenticidad y sinceridad que definían las relaciones de Landon con los demás. En los años siguientes a su fallecimiento, el legado de Landon perduró a través de sus contribuciones a la televisión estadounidense. A pesar de las circunstancias trágicas de su muerte, el espíritu indomable de Landon permaneció inalterado, con su optimismo inquebrantable brillando hasta el final. Según informó la revista People, Landon encaró sus últimos días con un sentido de contentamiento y gratitud, reflexionando sobre su vida con un profundo sentido de realización. He tenido una buena racha aquí, comentó, reconociendo la riqueza de sus experiencias y las bendiciones que había encontrado en el camino. La batalla de Landon contra el cáncer se hizo pública después de una conferencia de prensa en su hogar. Pero Gilbert había intuido la gravedad de su condición mucho antes de cualquier anuncio oficial, reconociendo el daño que los años de fumar y beber habían causado en su salud. Preparándose nerviosamente para el reencuentro emocional, Gilbert finalmente reunió el valor para visitar a Landon una semana antes de su fallecimiento. La imagen que le recibió fue un marcado contraste con la figura robusta y enérgica que ella había conocido durante sus días compartidos en el set. Landon, una vez el epítome de la fuerza y la vitalidad, ahora parecía frágil y demacrado. Su espíritu una vez vibrante apagado por el avance implacable de la enfermedad. El corazón de Gilbert se rompió al verlo, describiéndolo como casi invisible, un testimonio conmovedor de los estragos del cáncer. A pesar del velo de enfermedad que se cernía sobre los últimos días de Landon, se compartieron momentos de profunda calidez y conexión entre los miembros de su familia. Rodeado por sus 9 hijos, Landon experimentó un sentido de cierre y tranquilidad, quizás incluso vislumbrando la luz proverbial, como relató su hija Leslie. Informes sugirieron que Landon participó en conversaciones con sus padres fallecidos, encontrando consuelo en la presencia imaginada de seres queridos que lo esperaban en la otra vida. En un emotivo intercambio con sus hijos, Landon aceptó la inevitabilidad de su destino con gracia y amor. Sus últimas palabras, tienen razón, es hora. Los amo a todos, sirvieron como un conmovedor testimonio de la profundidad de su afecto y el vínculo perdurable que compartía con su familia. Al despedirse de sus hijos, Landon buscó consuelo en los brazos de su devota esposa Cindy, encontrando confort y paz en su presencia mientras se preparaba para emprender su último viaje. Esperamos que hayas encontrado útil este vídeo. No olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal si te gustó. Gracias por ver esto y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.